Listo, perfecto. Ya, hagamos una oración entonces para partir, ¿te Sí, parece? sí, pastor. Amado Señor, te damos gracias Gracias. profundamente por la posibilidad que tú nos das de poder partir. Estas clases es para que, si Dios permite y es tu voluntad, porque sabemos que tú lo quieres siempre, que podamos compartir con nuevos hermanos en la fe, entonces que Julio pueda prontamente compartir con nosotros también tu santa cena, porque para nosotros es un certificado de redención seguro para vida eterna. En Cristo oramos porque en Mm. ti creemos y confiamos, y oramos también para que todos los sucesos que están ocurriendo hoy día en Venezuela sean para bien, sean para su progreso, para su desarrollo, para la libertad, y que proteja siempre a toda la civilidad. En Cristo oramos porque en ti creemos y confiamos. Amén. Amén. Amén, pastor. Gracias. Ok, entonces, la primera pregunta. ¿Reconoces que las Sagradas Escrituras es la única fuente y norma de toda doctrina cristiana? Sí, reconozco. Perfecto, Reconozco. eso es bastante claro, ¿verdad? Sí. Fíjate que te cuento una historia breve. Yo comencé, la hermana Nelly, hace algún tiempo, me trajo otra hermana para que comenzara con ella el estudio. Pero apenas comenzamos, me empezó a cuestionar, no, pero es que este filósofo dice esto y este otro dice esto otro. O sea, no hay duda de que hay un pensamiento filosófico que es muy diferente a la doctrina cristiana, y que claramente nosotros podemos tener algunas cosas en común, pero otras claramente discrepamos. Entonces tenemos que tener la base en las Sagradas Escrituras como la única norma de fe. Si no Ajá. creemos, o al revés, si creemos en que algo en la Biblia está equivocado, podríamos decir que toda la Biblia está equivocada. Entonces, o sea, en cualquier segmento que pudiéramos decir, no, yo creo que esto no es así, y claramente entendiendo que hay partes de la Biblia que son alegóricas, que representan cosas que no dicen exactamente, como las parábolas de Cristo, ¿verdad? Pero que representan en el fondo también verdades, claramente. Entonces, desde esa perspectiva, si creemos que la Biblia en algo está equivocada, indicaría que cualquier otra parte también podría estar equivocada, y por tanto no podría ser nuestra fuente de fe, nuestra fuente de doctrina, claramente. Sí, es Así que correcto. finalmente con ella no pude seguir los estudios porque, o Sí. sea, la verdad no tengo ánimo ni quiero compartir experiencias filosóficas o Ah, psicológicas. No, no, no. Quiero compartir con personas que crean realmente en la Sagrada Escritura, y que obviamente es la palabra de Dios. Hay mm, doctrinas que dicen que la contiene. Nosotros decimos que contener la palabra de Dios no es suficiente. La Sagrada Escritura son la palabra de Dios. Entonces ahí hay una mm, fuerza, una diferencia importante en cuanto a ajá. las palabras, en cuanto a la fuente, ¿verdad? Eso es correcto. Sí, pues Perfecto. estoy de acuerdo. Y lo Eh, entiendo y lo comprendo de esa forma. Perfecto, yo sé, yo sé. Pero siempre te hago esa cápita, ¿no es cierto?, para dejar claro, si tú más adelante también, ¿por qué no empiezas algún curso con alguien que quieras enseñar? Esta es la primera premisa, de aquí partimos, esta es la base. Mm, Y si obviamente la persona no tiene por qué creer inmediatamente que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios, pero entonces hay que entrar a buscar la manera de que esa persona entienda que es así, a demostrárselo de alguna manera. Pero finalmente es siempre la palabra de Dios la que tiene la fuerza para cambiar los corazones. Nada de lo sí, que nosotros podamos hacer. Esa es la verdad de las es cosas. la verdad. Sí. Por mucho que queramos demostrar a alguien algo, la persona nos va a rebatir, o simplemente no puede no creerlo. Entonces no tiene mucho sentido. Entonces, la segunda pregunta tiene el mismo tenor, porque todas son de la Sagrada Escritura, estas primeras. ¿Aceptas que el Antiguo y el Nuevo Testamento son la palabra inspirada e inerrante de Dios y no la contienen? Entonces, sino que son.
Son Perfecto, muy en el bien. Antiguo y el Nuevo Testamento. Claro. ¿Crees que la escritura es suficiente para conocer todo lo necesario para la salvación? Sí, Claro, porque sí, para eso está, ¿verdad? O sea, el Dios revelado se reveló a nosotros a través de la Sagrada Escritura solamente por gracia para poder buscar nuestra salvación como un regalo. Entonces las Escrituras tienen todo porque hablan cristocéntricamente. Ese es el punto. Vamos a la 4. ¿Reconoces que las Escrituras son claras en todo lo que concierne a la fe y a la vida cristiana? sí, reconozco, Perfecto. reconozco. ¿Entiendes que los escritos confesionales luteranos son correctos porque concuerdan con las escrituras? Sí, Ok, entonces eso es lo que es una cosa clara con todo lo, por ejemplo, el libro de la Concordia, ¿verdad? Que es la fuente de la doctrina luterana, está basada y está apoyada en diferentes pasajes bíblicos. No hay nada que no sea escritura, o sea, no hay nada de palabra de hombre, sino que todo es palabra de Dios, con las explicaciones correspondientes. Vemos que, claro, por ejemplo, el mismo Pablo en las escrituras explica la doctrina que Cristo enseñó. Entonces, no es que sea malo una explicación, hay que entenderlo, ¿verdad? Y hay que de alguna manera ordenar todas las cosas para poder entenderlas, pero finalmente son la palabra de Dios, ¿ok? sí. Entonces, en eso no mentimos, todo concuerda con la escritura. ¿Rechazas cualquier enseñanza que contradiga la palabra de Dios? Claro que la rechazo. Sí, Porque ahí es, tomamos la palabra de Cristo, ¿verdad? Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Te acuerdas que dijo eso? sí, sí, Entonces, si empezamos a aceptar cosas que no son las escrituras, entonces claramente ahí vamos a tener problemas. ¿Aceptas que la interpretación de las escrituras debe hacerse por las escrituras mismas? sí, por Perfecto. ahí las mismas. Eso es así. No es que alguien, yo mismo, por ejemplo, diga, no, es que aquí las Sagradas Escrituras quieren decir esto. No, 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 señor. A ver, veamos, esto con esto y con esto, y aquí estamos entendiendo las Escrituras en base a las Escrituras, no en base a pensamiento humano, porque si no Como el caso, empezamos a distorsionar todo, ¿verdad? como el caso de los mormones que tienen otros libros, Por ejemplo, por ejemplo. exactamente. ¿Crees que el Espíritu Santo habla a través de la palabra escrita? Sí, Perfecto. Nosotros decimos, tú me has escuchado tantas veces decir, ¿verdad? Vamos a escuchar, por ejemplo, la segunda lectura de la que es la carta a los Efesios, la cual es inspirada por el Espíritu Santo al apóstol Pablo. Entonces nosotros creemos realmente que si bien cada profeta, cada evangelista, cada epistólogo escribió con sus propias palabras, con sus propias ideas, incluso con su propio estilo, las diferentes partes de la Biblia, pero que toda la Biblia, como libro completo, tiene un eje central que es Cristo, y eso se debe a la inspiración del Espíritu Santo, es decir, ahí está Dios mostrándonos la salvación a través de Cristo. Y toda la escritura tiene entonces ese sentido. Por tanto, es inspirada por el Espíritu Santo para mantener esa correlación. Si no, encontraríamos en mil partes que las escrituras se contradecirían, ¿verdad? O dirían algo totalmente contrario en una parte que en otra, simplemente. no había coherencia. Exactamente. Vamos a la pregunta número 10. ¿Reconoces la diferencia entre ley y evangelio como clave para entender las escrituras? ¿Has estudiado ley y evangelio? No, no, no. Ok, No estudio así como tal. ok, entonces ahí tenemos un punto donde vamos a tener que hablar un poquito más. ¿Ve? Entonces lo voy a anotar. Enfocamos. Sí, Entonces, ahondar en esto. Perfecto.
Te explico rápidamente. Existe en la Biblia la doctrina fundamental de las Escrituras que se llama ley y se llama evangelio. Por ejemplo, Cristo habla de la soberbia de los fariseos, ¿verdad? Que ellos estaban seguros que se podrían salvar en base a cumplir supuestamente perfectamente la ley. Y la Biblia dice en muchos lugares que claramente no hay ni uno bueno, no hay ni uno que cumpla la ley. Isaías dice que aún nuestras buenas obras son trapos de inmundicia delante de Dios, ¿verdad? Eso cuando no lo hacemos a través de la fe en Cristo. Entonces, lo que quiere la palabra de Dios en muchos lugares, ¿ok? Y te voy a poner un ejemplo. Claramente, la palabra dice, la paga del veamos, busquemos ese texto para que lo puedas entender raudamente, porque es súper simple. Esperemos un poquitito. La paga del pecado es muerte. Versículo Romanos 6:23. ¿Tienes Biblia por ahí? Sí, la estoy buscando aquí. Perfecto. ¿Dónde tengo mi Biblia yo? Aquí. Romanos 6:23. ¿Lo tienes? Sí, Ya. aquí Lee la primera parte de Romanos 6:23. y la escritura dice, ¿por qué la paga del pecado es muerte? Ok, hasta ahí nomás. Entonces ahí se está haciendo una aseveración tajante, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Muerte. Entonces, ¿tú crees que eso es reconfortante para alguien? ¿O es más bien algo que nos afecta? Nos afecta. Nos afecta, ¿verdad? Porque sabemos que lamentablemente todos vamos a morir. Y ahí está la razón del por qué morimos. Morimos porque pecamos, ¿ok? Y todos pecamos. Entonces, claramente, si la Biblia nos dijera simplemente, todo el que peca muere, chutas diríamos entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Estamos destinados a la muerte y no hay nada más que hacer, ¿ok? Y eso es ley. La ley está en la Biblia para que las personas se afecten, para que las personas se muevan, para remecernos, para que nos dé miedo en el fondo y recapacitemos y ojalá digamos, bueno, entonces, si la paga del pecado es la muerte, yo me voy a arrepentir de mis pecados, porque claramente no quiero morir eternamente, ¿ok? Aquí, si bien es cierto, no te está diciendo qué tipo de muerte, la muerte temporal o la muerte eterna, porque existen dos tipos de muerte, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí. Ya, ok. Pero claramente esta palabra nos lleva al arrepentimiento. Y veamos la segunda parte ahora de este texto. Repítelo completo, por favor. La escritura dice así, ¿por qué la paga del pecado es muerte? Mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ok, ¿y cómo te deja esa segunda parte? ¿Te alivia? Eso me conforta, me conforta. Exacto, entonces, esa es la diferencia entre ley y evangelio. En este versículo ves, tenemos claramente, y en toda la Biblia, podemos encontrar partes neutras, claro que sí, por supuesto, que hablan de historia, que hablan de cosas que obviamente simplemente ocurrieron, pero hay muchas cosas dentro de la Biblia que tienen el objetivo de ser ley y de ser evangelio. Cuando yo predico todas las semanas, predico ley para que nos preocupemos, para que nos demos cuenta que no somos capaces por nosotros mismos de salvarnos. Y luego, ¿qué digo? Esto precisamente, que la dádiva
de Dios es en Cristo Jesús, el cual fue hecho para nuestra salvación. Y ahí está el precioso evangelio. Mientras que mira, te dicen, la paga del pecado es la muerte, en Cristo tienes vida. Entonces te fijas la contraposición de las partes. Una es ley dura, ley fuerte, ley que remece, ley que duele, y la otra es el puro evangelio. Por gracia tenemos a Cristo para salvación. No es que no te dice la palabra de Dios, no, la paga del pecado es la muerte, pero usted, Julio, tiene que portarse bien, tiene que hacer buenas obras, tiene que hacer, no sé, irse de aquí a Valparaíso arrastrándose para que todos sus pecados sean liberados. En ninguna parte de las Escrituras dicen eso. Simplemente dice que la dádiva de Dios es la salvación en Cristo Jesús. Es un regalo de Dios. ¿Me entiendes? Por eso que yo, sí, esto por eso que yo me asombré, ¿no? Como le dije, yo tengo ya un año tratando de conocer la palabra del Señor, pues. Empecé en aquella iglesia. Ahí fue que empecé yo a leer por mi cuenta, porque en aquella iglesia había que esperar unos meses para conocer, para leer la Biblia, entonces imagínense. Pero cuando yo empiezo a leer la Biblia por mi cuenta todos los días, leer la palabra, y entonces me doy cuenta de que de verdad todas esas cosas terrenales fueron inventadas por otra gente, pues. Porque yo aquí... Y también me hace acordar una sobrina mía, que hace poco ella está yendo, asistiendo a otra iglesia allá en Caracas. Y nosotros tenemos un grupo de WhatsApp. Está mi mamá, la mayor de las hembras, mi hermana, una sobrina mía y un sobrino mío, y otra hija mía que está en Miami, que ella fue también la que me impulsó a conocer al Señor. Qué bueno, maravilloso. Sí, tenemos un grupo. Entonces mi sobrina dice, bueno, nos dijo a todos, yo no sé dónde yo estaba todo este tiempo. Ya tiene como 23 años. Yo no sé dónde estaba yo todo este tiempo que yo no conocía la palabra del Señor, porque tantas cosas bellas, pues, ¿me entiendes? Tanto, ¿no? Porque como dice este pasaje, que es ley y es evangelio, pues ahora comprendo más. Claro. Hay tantas cosas que Es que eso es lo importante precisamente, cuando es importantísimo leer las Escrituras. Pero antes de, o sea, y estoy de acuerdo con que desde el principio se deben leer las Escrituras. Y como tú ves, es tan fácil entenderlo, si no es que te tenga que hacer 100 clases para que puedas leer la Escritura. No, uno mismo se va dando cuenta, y nosotros creemos en que por inspiración del Espíritu Santo se puede discernir claramente la ley del Evangelio. Cuando tú empiezas a estudiar, y si estás estudiando, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo, partiendo con una oración, ¿verdad? Etcétera. Entonces, eso te ayuda mucho a discernir. Pero no necesitamos de un mes, 2 meses, no. La palabra de Dios tiene que ser inmediata, porque es solamente la palabra de Dios la que tiene la fuerza. Yo te puedo decir 1000 cosas bonitas, pero finalmente la palabra de Dios es la que tiene la fuerza de cambiar corazones. No hay ninguna otra posibilidad. Mira, ahí viene Pedro también a ayudarnos hoy día. ¿Cómo estás, Pedro? Mucho gusto. Hola, Julio. Hola. Aquí recibiendo mi cosa bella, pues, el conocimiento de la palabra. Cierto, no te molesta, ¿verdad? Lo que pasa es que yo siempre quiero entrenar a Pedro, porque a él le va a tocar inmediatamente después seguir con otras personas también preparándolo. Entonces es bueno que él vaya viendo diferentes maneras de enseñar. Y le dije hoy día, voy a verlo de otra manera con Julio, porque él ya tiene algún conocimiento, y vamos a ir con una especificidad en lo que nos falle. Y acabamos de ver, Pedro, que Julio no estaba tan claro en los conceptos de ley y evangelio. Pero tomé el pasaje de Romanos 6:23 para explicarle claramente la diferencia de ley y evangelio, y creo que la entendió inmediatamente. Vamos a profundizar después un poquito más en eso de todas maneras. Pero vimos Romanos 6:23, si quieres verlo en tu Biblia. Ok, es súper simple el mensaje de Romanos 6:23, pero es demasiado profundo. Es decir, es una ley
que apalea, que golpea fuerte, pero es un evangelio maravilloso, claramente, que nos da la seguridad de lo que predicamos, precisamente que tenemos, por la gracia de Dios en Cristo Jesús, salvación y vida eterna. Romanos 6, 23. ¿Lo encontraste? Sí. No, de verdad que este ejemplifica lo que es la ley y el evangelio, de verdad, este pasaje. Bueno, como con muchos otros, pues. No, muchos otros, exactamente, pero ahí ese da en el clavo precisamente para entender eso. Ok, vamos a ahondar un poquito entonces después en esta parte, ¿de acuerdo? Sigamos ahora. Acabamos de terminar la primera parte de las preguntas, Pedro, que tenía relación con la Sagrada Escritura y su autoridad, que, como yo le explicaba a Julio, es lo primero que hay que partir. Si la persona a la cual le voy a aprovechar también porque yo le digo que él también más adelante probablemente nos ayude a evangelizar, ¿verdad? Entonces, yo no solamente estoy preparando una persona para que tome la Santa Cena, estoy preparando un futuro evangelizador. Y eso es, él me decía que la familia de él la hija particularmente, había encontrado en la palabra de Dios, y a través de qué, a través de Academia Cristo, y empezó a aprender. No, ya les voy a contar dos cosas, dos experiencias mías que me gusta con no sé, que así no se las he contado a nadie, se las voy a contar a ustedes. Gracias. Cada uno es que, mi hija, yo tengo una hija que se llama Francesca. Yo a lo que salí de Venezuela en octubre de 2017, ella se fue a Miami con su esposo en diciembre. Y ella, mira, a mí me sorprendió mucho que yo asistía a la iglesia apostólica romana, hasta la iglesia católica, iba a la misa y hablaban en latín, y nunca llegué a leer la Biblia, porque nunca te ponen a leer la Biblia ya. Entonces, claro, más bien era una tradición. Sí, entonces de repente ella empezó a hablar de la palabra, y bueno, y yo la vi con cierta cosa, y bueno, ¿qué le pasa a mi hija? Porque lo que pasa es que hay personas que también siguen la palabra y se ponen como fanáticos, y en vez de atraer, lo que hacen es espantar. Entonces, hija, ten cuidado, no te vayas a volver conformista, esto, aquello, lo otro, y yo no sé qué, porque no, mi hija, bueno, mi mamá también, por otro lado, en Caracas, evangélica pentecostal, y ella, pasa es que mi mamá me estaba atrayendo, pero cuando yo veo que mi hija se convierte, por decirlo así, yo digo, bueno, no puede estar equivocada si un hijo tuyo, ¿me entiendes? Porque la maravilloso. Uno siempre lo están regañando, mira esto, y entonces uno se pone a disco, pero ya que una hija de uno, que ella es inteligente, ella es profesional, ella es muy bien hablada, ella tiene grandes cualidades, y bueno, si ella sigue al Señor, bueno, no puede, bueno, tiene que ser bueno, pues. Y entonces ahí fue que me dijo, papá, vamos con una iglesia, papá esto, papá lo otro, y ella habla tan bonito porque ella tiene un dominio del vocabulario. Yo me quedo, bueno, sorprendido. Entonces, bueno, empezamos a buscar, porque aquí yo alrededor tengo muchas iglesias. ¿Y aquí donde? Bueno, ustedes saben de yo vivo aquí en Goicolea 420, del otro lado de la calle. Sí, pues. Hay una metodista, hay una testigo de Jehová, esta otra. Entonces, bueno, yo investigo, y aquella iglesia, investigué, busqué, conseguí una allá por la Florida, porque mi hija y mi papá van a una iglesia cristocéntrica. Te conseguí esta ya en la calle Estados Unidos de la Florida, yo ya la había visto, fui para allá, después fui para otra allá en San Joaquín, y bueno, así yo llegué. Entonces me quedé allá en la Florida. Pero el tema en la Florida es el otro punto que les voy a contar. Yo empecé a asistir en julio. Estamos en el 2026, en julio de 2024 empecé a asistir yo a aquella iglesia, una iglesia moderna, bonita. Pues yo lo que veía que era como una competencia, porque los domingos yo veía que la gente iba como a modelar. Y ahí me empezaba la crítica. Claro. Calvin Klein, unos zapatos, llegaban así, pues. Entonces, sí hay, y me quedó algunas amistades que sí son auténticos cristianos en todo, pero la gran mayoría, lamentablemente, bueno,
así pues. Y el tema de que yo quería conocer la palabra, entonces eso fue en junio. Me dijo, no, tenemos que esperar, tiene que esperar hasta marzo 2025 que empiece el estudio bíblico. Y yo, bueno, tantos meses. Y me voy a quedar yo nada más con la reunión de los domingos, ¿no? Y entonces yo iba para allá y como nadie llevaba Biblia, ¿qué hacía yo? Yo iba los domingos y anotaba los versículos que ponían en la pantalla, lo anotaba ahí, para después yo estudiármelo, pues, para yo conocer. Claro. Pero en vista de eso, que yo no me quería quedar nada más con la prédica del domingo, yo empecé a buscar dónde hacer un estudio bíblico, dónde leer la Biblia, y entonces conseguí Academia de Cristo. Mira, Hice el cursito autodidacta por WhatsApp, hice 2 cursos más que sí me ayudaron, ¿verdad? A conocer devocionales aquí con la aplicación y esto. Y siempre pasaba, hace tiempo yo fui aquí a nuestra iglesia, porque yo iba a nuestra iglesia. Fui hace tiempo con mi hija Sofía y yo estaba con eso, voy para allá, me quedo aquí, no, tomé la decisión porque una vez se siente como obligado, entonces me sentía como obligado allá, no, después dije no, vengo para acá y listo, y ¿me entiendes? Y me gusta, pues, me gusta, me gusta. gracias a Dios por eso, pues, Julio. Sí, Pero yo te voy a voy a remecerte un poquito con lo que te voy a decir, ¿eh? Te voy a ser muy honesto. sí. La verdad es que siendo cristiano es imposible no ser fanático. Bueno, Pero, ajá, pero déjame argumentarte. Porque, a ver, si no somos fanáticos, entonces tenemos posibilidades, tendríamos otros caminos, pero nos damos cuenta finalmente que para lo que es la salvación, que lo que es para el alimento espiritual, no hay otra posibilidad. ¿Cuál es el punto? Y ahí es donde está lo interesante. Justamente en esto de división de ley y evangelio. Resulta que hay muchas iglesias que te dicen, sí, Julio, mira, te voy a decir que la paga del pecado es la muerte. Te vas a morir, Julio. Y aquí dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Julio, cuidado, porque para recibir esa dádiva, tú tienes que hacer muchas cosas, tú tienes que hacer buenas obras, tú tienes que dar una ofrenda, un diezmo, tienes que hacer un montón de cosas, ¿me entiendes?, para recibir esta dádiva. Y ahí es donde está el problema de las iglesias, que tratan de venderte, en muchos casos, la salvación. Y aquí dice simplemente la dádiva de Dios. ¿Qué entendemos por dádiva? Un regalo. ¿Y los regalos cuánto cuestan? Son gratuitos. Nada. Entonces ahí es donde está el problema de muchas iglesias, que tratan de meterte en la cabeza que solamente a través de ellos, a través de las buenas obras, a través de dejarle harta platita al pastor, tú vas a poder conseguir salvación. Y lamentablemente para esas iglesias está esa piedra de molino de asno que hay que poner en el cuello de todos aquellos que predican para sí. que algunos de esos pequeñitos se pierdan y se pierdan en la fe. Porque hay gente que dice, yo he escuchado muchas personas, mire pastor, dejé de ir a esta iglesia, da lo mismo la denominación, y vinieron unas hermanas a ver por qué había dejado de ir, y yo estaba enferma y papá. Ni siquiera me preguntaron si estaba enferma o no. ¿Sabe lo que me dijeron? Que estaba debiendo tanto de diezmo. Entonces, ¿cuál es la labor cristiana? ¿Ir a cobrar plata o ir a dar la palabra de Dios a la persona que la necesita si no ha podido ir a la iglesia? ¿Qué crees tú? Sí, eso. Yo pasé hubo una cosa que no me gustó mucho porque estaba un domingo y entonces uno de los pastores dijo, paga lo que debe, o sea, cobrándole a los que no habían dado El el diezmo. diezmo. Y yo, bueno, me pareció tan feo porque si yo me siento bien, o sea, no tiene problema en ofrendar la cantidad que sea, ¿entiendes? Habrá bastante, habrá poquito, ¿no?
está feliz con su iglesia, ¿me entiendes? Pero llegaste que digan así, o sea, no lo agarré hacia mí, pero me pareció como que muy feo, pues, ¿me entiendes? Pero de todas Haga lo maneras, que debe, dijo el pastor así, y comparando la ofrenda. Pero claro. bueno, Sí, por eso te digo, ese entonces, es el problema. Y claro, entendemos que es necesario claro, aportar a la iglesia porque hay que pagar gastos, todo lo que corresponde. Pero eso, pero no la salvación, no tiene precio. O sea, lo que nosotros damos lo damos por amor. Lo damos porque queremos darlo, porque entendemos que la iglesia tiene gasto, qué sé yo, etcétera. Pero no vamos a dar para nuestra salvación. Nadie nos debe decir, tu salvación depende de esto o depende de lo otro. La Biblia es clara. Solo ¿sabe nos que salvamos por fe en Cristo. sabe que mi hija, Francesca, la de Miami, que fue la que me impulsó pues, a conocer al Señor? Yo le dije, no me cambié. O sea, estoy asistiendo a una iglesia aquí, iglesia luterana, y mi hija me dice, papá, hablan del Espíritu Santo. Para ver si. Y yo, claro, hija. Pero fíjense que ella me pregunta, ¿hablan del Espíritu Santo? Sí, claro. Pero en la anterior, sin ánimo de estar, o sea, criticando, casi no se hablaba del Espíritu Santo. Claro, ¿Ves? exacto. ¿Ves? Bueno, ahora viene la pregunta. Sigamos un Ajá. poco pero me entendiste el por qué te Sí, decía, sí. no es ser fanático por las Ah, no, claro. cosas o por lo material. Sí. Es creer realmente en que la salvación la tenemos a través de Cristo y únicamente, y que por amor además queremos evangelizar a otros, así como tu hija te llevó a ti, gracias a Dios por eso, así algún día tú vas a traer a otras personas. ¿Y por qué? Solamente porque queremos compartir con ellos el reino y la salvación de Dios, porque queremos, oye, ¿a qué padre no le gustaría estar con su esposa, con sus hijos en la vida eterna? Si nosotros vamos a vivir aquí un soplo y en cambio No, la mire, eternidad es la eternidad, es eso. y hay tantas historias bellas. Le voy a contar esto rapidito también para que no vaya el tiempo en historias de estas. Yo tengo un amigo, bueno, no era tan amigo. Yo lo conocí en Caracas. Era el esposo de la amiga de mi esposa. Por eso fue que ella era la amiga de ella y su esposo. Ellos se separaron, medio conocí así de poquito. Hola, 2 días, 2 veces que lo vi. Después supe que estaba en Ecuador, después supe que llegó aquí a Chile y con otra mujer, se separó de aquella y me invitó para su matrimonio aquí. No conocía a la esposa actual, ya tenía varios años. Entonces la historia que me contó fue que conoció a esa dama cristiana y fue la que lo llevó a él, lo sacó de ese mundo muy material, pues muy mundano. Y entonces él se convirtió. La hermana de él, al ver lo que él se convierte, la hermana lo siguió también Qué bueno, a qué conocer bueno. la palabra. Y en base a eso, la mamá de ellos dos. O sea, es una historia bonita. Eso cuando él me contó esa historia, que me lo contó con unos detalles, eso a mí me hizo llorar, pues, porque, coño, no. Y así como me dijo la sobrina mía, nos dijo la sobrina mía que dónde estaba ella todos estos años, cómo ella había perdido esto, o sea, la palabra del Señor. Porque ella lee la Biblia ahora y es como mi hija. Yo un día voy a invitar a mi hija para que ustedes la conozcan, con el permiso Encantado pues, encantado, nos podemos creo que conectar ahí para que nos saludemos mutuamente, por sí, supuesto que sí. sí, Y yo te digo una cosa, te das cuenta cómo es la sabiduría de Dios. Sabemos que sí, las separaciones no son buenas, sabemos que siempre hay una afectación, pero finalmente cuando vemos un resultado, decimos, bueno, todo sucede por algo. Y qué bonito, imagínate, o sea, el hecho de que la pareja o la actual señora de tu amigo llevó a la fe también a prácticamente gran parte de la familia. ajá, al Entonces, eso, esposo, a las cuñadas, a la suegra. imagínate, eso es para Sí, gloria de Dios. Entonces, sí, claramente las separaciones no son buenas, pero Dios en su sabiduría hace todo bueno, en realidad. Esa es la sí, verdad de las cosas. sí, hay una misión. Entonces, vamos con la número 11, Julio. ¿Cree en un solo Dios verdadero en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Sí,
Sí, Perfecto, ahí está. La número 2, completamente. confiesa que estas tres personas son coeternas, coiguales en poder y gloria. Sí, ¿Verdad que sí? Ok. sí, Acepta que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre en una sola persona. sí, Perfecto, muy bien. Es lo que estábamos estudiando. ¿Te acuerdas de la humanidad y la divinidad de Cristo? Sus dos sí, naturalezas. Ok, sí, que tú sabías bastante de eso también. Eh, la número 14. ¿Reconoces que Cristo tiene dos naturalezas sin confusión ni separación? sí, Perfecto, ahí está lo que habíamos estudiado. ¿Crees en la concepción virginal de Cristo? sí, sí, Perfecto, claramente. Ok. Que después María haya tenido más hijos y haya tenido una familia, está bien. Cumplió con la ley de Dios. Dios desde el principio mandó al hombre a crecer y a multiplicarse. No es nada malo. Pero claramente Dios mismo hizo una concepción virginal en María, claramente. ¿Confiesas que Cristo murió por los pecados de todo el mundo? sí, Perfecto. Y eso es importante, ¿eh? Por los pecados de los que creen en Cristo y también por los pecados de los que no creen. O sea, todavía esos que no creen pueden llegar a creer porque los pecados de ellos también fueron perdonados, ¿ok? Y solo por fe toman entonces ese poder para sí. Es lo que se llama la fe personal o la fe salvadora, ¿verdad? Que produce la confianza completa en la salvación. Acepta la resurrección corporal de Cristo al tercer día. sí. Ah, Perfecto. Claramente. Entonces, mm, la muerte de Cristo nos salva y nos lleva a vida eterna. Pero la resurrección de Cristo nos da la seguridad de vida y de salvación. Eso es lo que nos deja seguros de que nosotros también vamos a tener nuestra propia resurrección por fe en Él y vamos a ir a vida eterna. Es muy importante la resurrección para la seguridad, pero para el perdón de pecados es la muerte de Cristo la que nos salva. ¿Ok? ¿Crees en la ascensión de Cristo al cielo y sucesión a la diestra del Padre? sí, sí, Perfecto. Y ahí está, ¿verdad? Ahí está ahora como perfecto hombre y perfecto Dios, esperándonos hasta el día final en que nos vendrá a buscar. ¿Esperas la segunda venida visible de Cristo para juzgar a los vivos y a los muertos? sí, Perfecto. ¿Reconoces la obra del Espíritu Santo en la santificación del creyente? sí, Perfecto. Sabemos que hay dos procesos, ¿verdad? El primer proceso, ¿cómo se llama, Pedro? Me perdí. El primer proceso es de La justificación. identificación. Después Y viene la la santificación. justificación la hace la obra de Cristo. Pero el permitir que nosotros creamos que eso es verdad, lo hace la fuerza de la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos lleva. Y después en nosotros el proceso de sentirnos amados por Cristo, darnos cuenta que solo por amor Él se entregó por nosotros, nos permite a nosotros también amar a otros. Y eso es lo que se llama la santificación. ¿Ok? No nos salvamos por la santificación, nos salvamos por la justificación que hace Cristo. Pero Exacto. en la vida y en la iglesia, el hecho de mejorar como personas, de querer lo bueno para otros, nos hace darnos cuenta quiénes son los que realmente creen, o sea, los que están en ese proceso de santificación. Perfecto, ¿te queda claro, Julio? Cualquier sí, sí. pregunta, yo estoy No, no, me queda tratando claro. de todas maneras Ok, ahondar un poquito más en cada pregunta. Hablemos ahora de la persona y la obra de Cristo. ¿Aceptas la doctrina de la unión personal? O sea, que Cristo tiene dos naturalezas que se comunican para nuestra salvación. sí, Perfecto, eso también lo estudiamos, ¿verdad?
reconoces la comunicación de los atributos, lo que se llama la comunicación idiomática entre la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo? Sí la reconozco, pero me gustaría que me explicara un poquito de ese tema. Perfecto. En la doctrina luterana nos damos cuenta que la Biblia habla muchas veces de las características humanas de Cristo. Dice que Cristo comió, se movió de un lado para otro, ¿no es cierto? Cristo lloró, el versículo más cortito de la Biblia es ese, Cristo lloró, ¿ok? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se comportó como hombre. Pero también nos damos cuenta que hizo milagros, que ningún hombre pudo haberlo hecho. Que, por ejemplo, en su transfiguración, ¿ok?, los apóstoles pudieron contemplar la gloria del Hijo de Dios. En el bautismo, Dios mismo dice, este es mi Hijo, escúchenlo, confíen en lo que Él dice, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que la Biblia habla muchas veces tanto de la parte humana como de la parte divina de Cristo. La misma Biblia dice que Él nació engendrado del Espíritu Santo, que nació de una virgen, ¿verdad? Y que claramente era necesario todo esto. Era necesario que Cristo fuera perfecto hombre para que pudiera ser tentado por el demonio, igual que nosotros, pero Él no pecó. Esa es la diferencia, ¿verdad? Y también que fuera perfecto Dios para que no cayera en la tentación, porque la Biblia dice que todos los hombres finalmente pecamos. Todos los hombres tenemos el pecado original. Cristo, en cambio, no lo tuvo, porque nació directamente del Espíritu Santo, del Padre, ¿verdad? Entonces, claramente nos damos cuenta que la persona de Cristo, y cuando hablamos de Cristo, hablamos de un ser muy especial. Por eso la palabra de Dios dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Hay otras concepciones que se dicen cristianas, pero que creen que los santos interceden, la Virgen intercede, pero la Biblia dice que Cristo es el único intercesor entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque fue necesario que Dios mismo naciera en este mundo, en tiempo y lugar humano, y que viviera una vida perfecta, y que cargara nuestros pecados y muriera por nuestros pecados. Dios mismo. Pero el Dios hecho hombre, perfecto y perfecto Dios. Dos naturalezas que se comunicaban para que Cristo hombre pudiese hacer todas las cosas como hombre, pero también pudiese hacer milagros, como la sanación, como la resurrección de Lázaro, de Tabita, etcétera, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta entonces ahí que claramente Cristo es un ser especial, es un ser único. O sea, nosotros tenemos una sola naturaleza, la naturaleza humana, no compartimos otra naturaleza. No somos medio hombres, medios perros, aunque de verdad hay algunos que creen en la evolución y se comportan como animales, y estamos de acuerdo, ¿eh? Lamentablemente, en que hay personas que está bien que crean en la evolución porque tienen una naturaleza extraña. Pero no, sin bromas o bromas aparte, claramente nosotros tenemos una sola naturaleza. En cambio, Cristo, la persona de Cristo, como el ser único y ser especial, el Hijo de Dios, tenía dos naturalezas. Era perfecto hombre y era perfecto Dios. Y estas naturalezas estaban totalmente diferenciadas, pero se comunicaban, porque el hombre pudo hacer milagros y el Dios, Cristo Dios, pagó, sintió dolor por nuestros pecados, pagó por ellos con su sangre, y de esta manera nos limpió a nosotros de todos los pecados. O sea, era necesario que Cristo fuera hombre para cargar con nuestros pecados. Acuérdate que Cristo dice en la cruz, ¿te acuerdas, Pedro? Lo que Cristo dijo en la cruz, porque estaba cargando nuestros pecados. Consumado es, dijo. No. Dios mío, Dios mío. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Y por qué lo abandona Dios? Porque Él claramente cargó nuestros pecados y Dios
no permite pecado. Dios es santo y justo, es puro, no permite pecado. O sea, en ese momento Cristo se apartó de Dios, se alejó de Dios. No lo podemos entender, pero claramente lo visualizamos en base a eso, en base a que Dios es perfecto y Cristo estaba cargando nuestros pecados. Por eso se sintió abandonado. Y bueno, como dijo Pedro, dijo consumado es, porque Él cumplió con la voluntad del Padre en todo, aún en morir por nosotros como verdadero Dios. Pero como Él no tuvo pecado, la muerte no pudo contra Él, y por eso Él resucitó y se levantó de los muertos y nos limpió de todos los pecados solo por fe y nos permite nuestra propia resurrección. Ese es el centro de la doctrina cristiana. Por eso era importante que Cristo tuviera dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Estoy haciéndolo muy resumido, pero ¿lo logras entender? Sí, completamente. Perfecto. Acuérdate que está grabado esto. Si quieres volver a escucharlo después. Bueno, sí. Pero ¿Ok? voy a anotar este punto. Sí. Entonces, esto es lo que llamamos la comunicación de los atributos o la comunicación de las naturalezas. ¿Ok? Que en teología se llama comunicación idiomática. ¿Te acuerdas de eso, Pedro? Sí. Un lenguaje técnico, digamos. Exactamente. Lenguaje técnico. Bien, sigamos adelante. ¿Confiesas, Julio, que el cuerpo de Cristo, por la unión personal, está donde quiera que Cristo está? Sí. Es decir, nosotros decimos hoy día, ¿verdad?, que Cristo está a la diestra del Padre en el cielo. O sea, está como Dios en todo lugar, pero está en espíritu y en cuerpo. O sea, sabemos que Dios es espíritu y Dios está en todo lugar, pero Cristo también ahora está a la diestra del Padre, y Cristo en cuerpo y espíritu está en todo lugar, porque precisamente Cristo ahora, desde su nacimiento, por así decirlo, no es solamente el espíritu de Dios. Dios Padre es espíritu, Dios Espíritu Santo es espíritu, pero Cristo ahora es espíritu y carne humana. Tenemos, por eso la palabra de Dios dice que abogado tenemos ante el Padre. O sea, uno de nosotros en cuerpo está ahí arriba esperando a que podamos subir, Dios permita, todos los que creemos en Cristo para nuestra salvación. ¿Ok? Esa es por eso te digo, tenemos que ser fanáticos, porque si no estamos completamente convencidos de la salvación, estamos perdidos. Claro, pero fanático bien. Correcto, exacto, no, bien, no diciendo no, las mujeres no pueden entrar con pantalones al culto, o no, ningún pecador puede entrar al culto. Entonces, ¿quién entra? Si todos somos pecadores. Sí, que ese es el problema, ¿me entiendes? Ya conocí bien, o sea, esto es muy bello la palabra, conocer a Jesucristo. Claro, como uno no va a ser fanático, pero me refería a otro tipo de fanatismo que no es bueno. Que no es exacto, sí, hay un fanatismo legalista, el legalismo, el querer exigir, tal como los fariseos exigían a los demás miles de leyes que ellos mismos no cumplían. Entonces ahí es por eso que Cristo se enojó tanto, por eso que les dijo generación de víbora, sepulcros blanqueados, porque ellos impedían la entrada de los simples, del pueblo al cielo, precisamente por legalismo. Y eso es lamentablemente lo que hacen hoy día muchas iglesias, son absolutamente legalistas. ¿Ok? Y con eso hay que tener cuidado. Sigamos. ¿Rechazas la idea de la naturaleza humana de Cristo que está limitada a un solo lugar después de la ascensión? Sí. Claro, ¿no? O sea, sabemos que cuando Cristo estaba en la tierra, ocupó un espacio, un lugar. Pero aún así, ¿te acuerdas tú que cuando llamó a Natanael, le dijo, cuando estabas debajo de la higuera, te vi
Y obviamente eso fue kilómetros y kilómetros. Entonces, aún nos damos cuenta que la Biblia nos refleja que Cristo, el que vivió en la tierra, en su momento de vivir en la tierra, igualmente tenía la capacidad de la omnisciencia de Dios, o sea, el conocimiento absoluto de todo. ¿Ok? Una pregunta. También, entonces, eso cuando Jesús hace su entrada en el asno, Sí, él le dice a dos apóstoles, vayan para aquella aldea que iban a encontrar un burrito. exacto, Si le preguntan, díganle que el Señor lo necesita. exacto. Entonces, o sea, eso a mí me dejó perplejo, pues. O fue que, no sé, que Jesús le habló al dueño del asno a través de ellos, o le mandó un Claro, mensaje le donde mandó un pastor, mensaje por o sea, WhatsApp. ¿verdad? Porque, o sea, ahí está el poder, pues, de Jesús, pues, como, Claro, o sea, lógicamente. Es que ese es el punto, y aquí es donde es importante la comunicación de las naturalezas, ¿ok? Porque la naturaleza divina, que todo lo sabía, se lo comunicaba a la naturaleza humana. Y entonces, aquí tenemos otra ajá, cosa técnica también que es bien. interesante, que la hemos estudiado. ¿Te acuerdas, Pedro? ¿Qué podemos decir técnicamente aquí? Que hay un estado de Eh, no me acuerdo. humillación y un Ah, estado de exaltación de Cristo. ¿Ok? estado. Cristo en su estado de humillación lo que hace es no ocupar, siendo Dios, en su estado de humillación, no ocupa sus poderes divinos, sino que como todo el mundo camina, no anda por los aires, ¿no es cierto?, como podría hacerlo un ángel, por ejemplo, para que se entienda, ¿ok? Come, tiene necesidad de comer porque está en un estado de humillación, pero sin embargo en su estado de exaltación es cuando hace milagros, es cuando hace prodigios, y claramente nos damos cuenta de esos dos estados, ¿verdad? Entonces, por eso te digo que doctrinalmente la Biblia tiene muchas enseñanzas que Sí, claramente están muy bien ordenadas. sí, No decimos, no, es que el Cristo hombre hace esto, el Cristo hombre hace lo otro. Sí, pero claramente el Cristo hombre, perfecto Dios. Y los milagros los hizo porque era perfecto Dios, claramente. Y en está bien, su comunicación de los estados. está muy bien, muy bien, ¿Entiendes cómo muy se bien. entienden Sí, estas cosas? sí, sí, Entonces, siempre me dejó así ese pasaje que le comenté, me dejó así como que, bueno, ese curso lo hice en Academia de Cristo. ya, Entonces, en la discusión que tuvimos, yo resalté eso, porque nos preguntaron y yo resalté esta parte. Pues, fíjese el estado de exaltación. claro, Qué bueno, exacto. gracias. Bien. Y así cada vez vas a ir entendiendo más cosas. Y después la Biblia se hace muy sencilla en realidad. Y más que sencilla, a pesar de ser sencilla, entre comillas, digamos, uno en la medida en que la va leyendo, más le va fortaleciendo la fe porque entiendes lo que lees. Ya no estás leyendo chino, sino Sí, que claramente estás leyendo la palabra de Dios clara, pura, diáfana, y eso nos ayuda mucho. sí, ¿Ok? nos ayuda mucho. Ya, sigamos. Ahora, justamente hablamos de eso. Acepta que Cristo, según ambas naturalezas, está en la presencia de la Santa Cena. Sí, sí, acepto. Sí, ¿verdad? ¿Y Sí, cómo decimos que está presente en la Santa Cena? Nosotros decimos que tenemos pan y tenemos vino. La Iglesia Católica habla de la transustanciación, entonces el sacerdote es tan poderoso y es tan especial que él le echa unos polvitos mágicos y eso se convierte en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Nosotros decimos que lo que tiene la fuerza de hacer que este pan y este vino sean también el cuerpo y la sangre es la palabra de Dios. Por eso hay un momento que hacemos la consagración, en donde el pastor dice lo que Cristo dijo la noche en que fue entregado. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre.
que por vosotros es dada, que por ustedes va a ser vertida para perdón de pecado. Entonces, claramente diciendo las palabras que Cristo dijo y por fe en tu corazón, ese pan y ese vino son también el cuerpo y la sangre de Cristo que tú tomas. ¿De acuerdo, Julio? Sí. Eso es lo importante. No es que se convierta, no es que se transforme, no. Es la fe. Nosotros tomando eso por fe, tomamos el cuerpo y la sangre de Cristo también como en el pan y el vino. Entonces tenemos 4 cosas. 2 cosas que son materiales y 2 cosas que son espirituales, que por la palabra de Dios están presentes ahí también. Por eso el poder de la palabra es tan importante. Por eso cuando también vertimos agua en un niño y decimos, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese niño forma parte de la familia de Dios, por la palabra que Cristo nos legó. Él dijo en Mateo 28, 19 y 20, id y predicad a todos los discípulos, haciendo discípulos en todas las naciones, a través de, haciendo discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo os he mandado. Y además da una promesa, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, claramente la palabra de Dios tiene la importancia que nos hace a nosotros enseñar, que nos hace hacer discípulos, que hace que esa agua con la palabra de Dios sea el bautismo que cambie, que regenere, que permite que la persona reciba el Espíritu Santo, así como lo hace también la Santa Cena. Cuando la persona toma la Santa Cena, por eso yo te he invitado a tomar la Santa Cena, porque creo sinceramente, como Pedro también cree, que por fe ese es el cuerpo y la sangre de Cristo, que es la seguridad que tenemos de salvación a vida eterna. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios, no el poder que tiene un pastor, un sacerdote o cualquier otra persona. ¿Ok? El poder que tiene la palabra de Dios y la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Bien. Perfecto. Gracias. Vamos entonces. A ver, estábamos aquí, perdón. ¿Entiendes que la humillación de Cristo fue real y voluntaria? Sí. Sí, claramente, ¿no? Él se humilló por nosotros cumpliendo la voluntad del Padre y solamente para darnos la gracia de la salvación. ¿Confiesas que la exaltación de Cristo incluye su gobierno sobre todas las cosas? Sí. La Biblia lo dice, ¿verdad? Que todas las cosas para Él fueron hechas y por Él fueron hechas. ¡Ay, Señor! Así el demonio Pedro te quita siempre de la buena parte. ¿Te acuerdas de la historia de Marta y de María? Marta, la que andaba preocupada haciendo cosas y todo, en cambio Sí. María toma Sí. la buena parte, la palabra de Dios, escucha, deja de hacer las cosas y ya no se complica. La cual no se le negará. Es la cual no se le negará, justamente, por eso es tan importante. La 28 estamos. ¿Rechazas cualquier doctrina que divida o confunda las dos naturalezas de Cristo? Claro que la rechazo. Claro, porque algunos dicen, no, era solamente hombre, otros dicen, era Dios y las naturalezas son diferentes y no se comunican, sino que es cierto que es Dios, pero como hombre Él murió y lo que está arriba es Dios nomás. No, falso, falso. Claramente la palabra de Dios nos da cuenta de que la persona de Cristo es una sola y que está a la diestra del Padre en cuerpo, resucitado, claramente, tal como Él lo dijo, un cuerpo glorificado, ese mismo cuerpo que vamos a tener nosotros al momento de la resurrección. Por eso es tan importante todo esto, porque nos da seguridad a vida eterna. Eso es lo fundamental. ¿Ok? Vamos en la parte de la justificación. ¿Acepta Julio que somos justificados solamente por gracia mediante la fe en Cristo? Sí, acepto.
Eso es lo central, ¿verdad? Y eso es lo que nos da la tranquilidad mayor en nuestra vida, que es un regalo de Dios. Rechazas toda idea de que las obras humanas contribuyen a la justificación. Sí, lo rechazo porque no contribuye a la justificación. No contribuyen, no hay obra humana, ¿verdad? La 31, ¿entiendes que la fe que justifica es un don de Dios, no un logro humano? Don de Dios. Yo he predicado varias veces de esto, ¿verdad? Qué tranquilo nos deja que todo depende de Dios. Porque nosotros la embarramos a cada rato, nos equivocamos, tropezamos, nos caemos, tenemos inseguridad, nos falta la confianza. O sea, si fuera por algo en nosotros, estamos perdidos. No tenemos ninguna posibilidad. Pero como todo viene de Dios, como es por su gracia, y la gracia es un regalo, no es algo que tengamos que hacer algo, tenemos tranquilidad y seguridad. Que Dios nos amó tanto que está buscando siempre nuestra salvación a vida eterna. Entonces no es un logro humano. ¿Confiesas que Cristo obtuvo nuestra salvación completa sin nuestra ayuda? Sí. Claramente, ¿verdad? No hay nada que nosotros podamos hacer. Aquí si te has dado cuenta, Julio, esto no es un verdadero falso. O sea, es al contrario, es responder de corazón, tal como y tú lo has hecho perfecto. Si hay alguna duda, si hay algo que todavía falta por ahondar, hay que ahondarlo un poquito, perfecto. Ok, está clarito. Pero aquí no hay un verdadero falso, no son preguntas como las que hago yo en las clases, que tienen su trampita, no, para ver si aprenden o no aprenden. Aquí es simplemente contestar de corazón. ¿Aceptas que somos declarados justos ante Dios únicamente por la justicia de Cristo? Sí, acepto. Él es el único justo y nosotros somos justos por Él, no por nosotros mismos. Perfecto. ¿Rechazas que el hombre pueda cooperar en su conversión antes de recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Rechazas que el hombre pueda cooperar en su conversión? O sea, ¿podemos hacer algo para convertirnos? ¿O todo viene de la gracia de Dios? Viene de la gracia de Dios. Todo, ¿verdad? Entonces, no hay cooperación. Lo que pasa es que la Iglesia Católica habla de eso. Habla de la cooperación por las obras para llegar a la fe. Es lo que estábamos hablando, la necesidad de obras para la justificación. Y nosotros hablamos de las obras de santificación. Claro que son frutos de la fe, los frutos del Espíritu Santo. Eso es bueno, pero no obras para justificarnos. La justificación es un regalo de Dios, solamente un regalo de Dios. Perfecto. ¿Entiendes que la fe es el único medio por el cual recibimos la justificación? Sí. Perfecto, no hay otra manera, ¿verdad? Solo por fe, para que nadie se gloríe, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios en Efesios. ¿Reconoces que la justificación es forense, es decir, una declaración de Dios? O sea, Dios nos declara justos a través de Cristo. No es que nosotros seamos justos por nosotros mismos. Yo lo reconozco. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiere decir declaración forense. Es como cuando un tribunal Pedro tuvo un problema, ¿verdad? Y un tribunal, el juez dice, Pedro es no culpable o es culpable. ¿Ok? ¿El tribunal puede equivocarse? Sí, claramente. Sí, los jueces humanos se equivocan. Por eso es una declaración forense. ¿Ok? Dios no se equivoca, claramente. Pero Él, por amor, solo por amor, en su gracia y su misericordia, a través de Cristo nos declara no culpables. No guilty, ¿verdad? No culpables. ¿Sí? Para practicar un poco el inglés. Ok. Sigamos entonces. ¿Aceptas que la justificación confía únicamente en los méritos de Cristo?
Sí. Sí, Sí, ¿verdad? de Cristo. Nosotros no tenemos méritos, solamente somos justificados por los méritos de Cristo. ¿Rechazas la doctrina de la justificación por obras o por méritos humanos? Sí, rechazo, claro. No podemos hacer No, nada. no, ¿Ok? no, no. Se pregunta de diferentes maneras porque lamentablemente ese es el problema entonces que se produce muchas veces en esto, ¿verdad? Que hay pequeños detallitos ahí que otras doctrinas te meten y te hacen dudar. Claramente no hay cooperación humana en la justificación, ¿ok? En la santificación, las buenas obras no son nuestras. La palabra dice que las buenas obras fueron de antemano hechas por Dios para nosotros, para que nosotros anduviéramos en ellas, ¿ok? Entonces claramente eso es para beneficio nuestro. Hablemos ahora nuevamente de ley y evangelio. Entonces, sabemos que vamos a profundizar en eso, pero ¿entendiste la diferencia entre ley y evangelio? Sí, lo entendí. Sí, Perfecto. sí, sí, ¿Reconoces que la ley muestra nuestro pecado y nos condena? sí, Perfecto. ¿Aceptas que el evangelio ofrece perdón y salvación gratuitamente? sí, Exacto, ¿verdad? ¿Comprendes que la ley no puede salvar, sino que solo es el evangelio el que salva? sí, ¿Ok? La ley está hecha para mostrar nuestro pecado, pero la ley no nos salva. Por eso Cristo le decía a los fariseos que estaban seguros en la ley que ellos mismos no la cumplían verdaderamente. Entonces, que es por eso que les llamó hipócritas, precisamente. Sigamos. ¿Comprendes que la ley no puede... No, ya lo dije. ¿Reconoces los tres usos de la ley? Es decir, que la ley es espejo, que la ley es freno y que la ley es guía. sí. ¿Habías estudiado algo de eso? No, pero por lógica, Ya. O sea, ¿qué comprendo. significa? La ley, el primer uso de la ley es para todo el mundo. A todo el mundo que le pongan una ley es para frenarlo, para decir, oye, no mates, porque si todos empezamos a matarnos los unos contra los otros, entonces claramente aquí no va a haber, vamos a estar todos cuidándonos la espalda y no va a haber ninguna posibilidad de vivir tranquilo. ¿Ah? ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno? Lo dije en una de mis meditaciones, de hecho, es una vieja historia. En los dos lugares hay comezón, o sea, a uno le pica la espalda, le pica la espalda y mucho, entonces es muy complicado. La diferencia es que en el infierno nadie se rasca al otro porque tienen desconfianza, entonces todos tratan de rascarse por su cuenta, pero nadie se ayuda, no hay cooperación. En cambio en el cielo, un hermano le rasca al otro, el otro le rasca al otro, entonces no hay ningún problema con la comezón de espalda. Esa es la diferencia entre un mundo bueno y un mundo podrido, ¿no es cierto? Cuando hay desconfianza de unos con otros, no hay nada que hacer. Por eso que también el hecho de ser cristiano implica ser mejores personas, ayudarnos, cooperar, etcétera, etcétera. Y eso ayuda también a que el mundo sea mejor, claramente. ¿Ok? Si fuera, como digo, como va a ser en el infierno, todo el mundo va a vivir de comezón completamente y todos van a sufrir por eso, lamentablemente. ¿Ok? Sigamos adelante. ¿Aceptas que la ley debe predicarse para producir arrepentimiento? sí. Y esto es importante, hay personas que no les gusta la ley. No, a mí me han dicho muchas veces, pastor, la ley duele, no, predique el evangelio nomás. Pedro, dígame. Pero no le aclaró bien a Julio los tres Ah, me salté, de tiene la ley. perdón. Gracias, Pedro. Le Muchas faltó el gracias. freno, le faltó el espejo. Ya, El espejo Ah, es muy sí. explícale el espejo, Pedro.
el espejo es que la ley nos muestra el pecado. Nos muestra lo que es el pecado. Lo que dijo delante el maestro era el freno. La ley nos para. Claro, nos para, ¿no es cierto? Exactamente. Nos Pero frena. la ley es como un espejo. Tú te miras en ese espejo y chuta, yo estoy pecando. Yo soy pecador, ¿ok? La ley nos muestra entonces nuestro pecado. Pero nada de eso nos salva. Ni el no cometer pecado nos salva, porque igual en algo vamos a caer, tal vez nos vamos a matar. Pero el mandamiento dice también que no debemos hablar mal del otro, porque cuando hablamos del otro mal, le estamos matando su honra, le estamos matando su prestigio. Y eso también es una manera de matar al otro de una manera, de una forma. ¿Ok? Y finalmente está la ley como guía, que es lo que es para nosotros los cristianos. ¿Ok? La ley nos muestra claramente el camino por el cual debemos conducirnos para no hacer las cosas malas. Entonces, freno, espejo y guía. ¿Ok? Gracias, Pedro, por recordármelo. Estaba muy apurado. ¿Aceptas que la ley debe predicarse, decía, para producir arrepentimiento? Sí. Ok, eso, como te decía, es el principal uso de la ley. Y aunque a las personas no les guste, siempre es importante que prediquemos ley para que nos damos cuenta que siempre, a pesar de que estamos en un proceso de santificación, estamos en un proceso. Por eso decimos, ¿la conversión es un proceso, Pedro, o no? La conversión es un proceso. No, es instantánea. La conversión se produce. O sea, creo o no creo. Es verdad que en un momento dado puedo dudar, pero cuando dudo, tengo fe. Por tanto, es bueno dudar. Si no dudo, es que puede ser que no tenga fe realmente. ¿Ok? Pero cuando dudo, tengo fe. Y yo la voy fortaleciendo. Y además, la palabra de Dios nos da la seguridad. Nos dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, por eso Cristo dice que tenemos que estar como conectados con Él, como la vid con los pámpanos. A través de su palabra tenemos esa conexión. Si nos desconectamos de Cristo, nos desconectamos de la palabra de Dios, nos secamos y nos morimos. ¿Ok? Entonces también es posible perder la conversión. ¿Ok? Pero la conversión es instantánea. En cambio, la santificación es un estado. Es decir, estamos tratando de ser mejores personas. Aún que nos equivoquemos, tenemos la salvación en Cristo, por fe, ¿ok? Pero tratamos de no equivocarnos tanto, o de equivocarnos de diferente manera, porque eso es lo que pasa con los seres humanos, ¿no es cierto? Nos equivocamos porque cometemos este pecado, chuta, cuando ya lo cometemos podemos tener experiencia, pero igual vamos a cometer otro. Eso va a ser siempre así, ¿ok? Pero gracias a Dios, depende de la gracia de Dios y no de nuestro esfuerzo o de nuestros méritos. Pero por eso la santificación es un estado. La palabra de Dios nos dice que somos tanto justos como pecadores, ¿ok? En este estado de santificación. Tratamos de ser mejores, pero nos vamos a equivocar. Sigamos entonces. Cualquier duda me dices, ¿ok? ¿Entiendes que el Evangelio debe predicarse para producir fe? Sí. Claramente, ¿verdad? Es el único medio. Y por eso es importante conectarse con la palabra. Ok, lo que tú haces, por ejemplo, ya tienes que trabajar mañana, no hay problema. Pero después puedes ver el culto que está ahí, ¿no es cierto? Donde hay un sermón, donde está la palabra de Dios, donde se explica, y eso te ayuda a estar bien en tu semana porque estás conectado. Pero ¿qué es lo que no queremos de un cristiano? Que se pierda 2, 3, 4 meses, porque cuando las personas empiezan a perderse 2, 3, 4 meses, después se pierden un año, después se pierden definitivamente, ¿verdad? Y entonces ahí es donde entendemos que es importante estar conectado con la vida, Sí. porque si no nos secamos simplemente. Y volvemos a ser el viejo hombre, ese hombre que rechaza la palabra de Dios, ¿ok? Porque es muy difícil. Y es verdad,
Es muy difícil ser cristiano, no es fácil. Es un gozo y es una seguridad, claramente, pero es difícil. ¿O no, Pedro? Sí. Sí, claro, ¿no? Para todos, para todos. Oh. Sí. ¿Rechazas mezclar la ley con el evangelio en asuntos de salvación? Sí, sí, la ley y el evangelio. O sea, ¿qué significa eso? Deben estar las dos doctrinas presentes, pero claramente cuando yo te digo que tú eres un pecador, que eres una mala persona, que eres una sucia y abominable alimaña, se entiende que eso es ley. Pero ahora viene el evangelio. Te digo que a pesar de ser un sucio, inmundo y una alimaña pecadora, Dios te ama y Cristo murió por ti. ¿Entienden la diferencia? No debo mezclar, ¿ok? Y después Cristo murió por ti, pero hay que hacer obras, cabritos, hay que portarse bien. No, mentira. Las obras son fruto del amor de Dios en nuestro corazón. Es el proceso de santificación, pero la salvación la tenemos solo por la obra de Cristo, por amor a nosotros. Porque la palabra de Dios dice que Cristo murió por nosotros aún cuando nosotros éramos pecadores, no cuando nosotros estábamos salvados o cuando éramos buenas personas, porque si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? No era necesario que Él hubiera venido y hubiera muerto por nosotros. ¿Ok? Entonces, mezclar es lo malo. Hay que diferenciar claramente, tal como lo dije en el versículo, ¿verdad? Sí. Que la paga del pecado es muerte. Eso es ley. Mas la dádiva de Dios es en Cristo Jesús para salvación y vida eterna. Eso es evangelio. Entonces, no mezclamos, porque en la mezcla está el problema. En la mezcla está el problema de muchas iglesias que se quedan solo con el legalismo. Los adventistas, los testigos de Jehová, que si bien es cierto no es una secta, pero igualmente ellos predican ley, 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 porque al final lo que les interesa es que la gente tenga miedo y esté con ellos por miedo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que Cristo nos entregó? ¿Miedo o amor? Eso es como, que yo veo que por lo menos hay unos evangélicos que hablan mucho, el demonio, todo el demonio, el demonio, el demonio, el demonio. Exactamente, exactamente. Y eso es para que uno esté así, uy, chuta, la voy a embarrar, entonces no me voy a mover de aquí del lado de la iglesia, voy a estar de lunes a viernes. No es necesario. ¿Ok? Hay que tener el tiempo de trabajo, el tiempo de hacer las cosas, pero hay que darle un tiempo a Dios también, porque eso es lo que Él quiere. ¿Ok? ¿Reconoces que las buenas obras son fruto de la fe, no causa de la salvación? Sí, reconozco. Perfecto. Sí. ¿Verdad? Lo que hablamos es el proceso de santificación. Es el amor de Dios el que produce las buenas obras. ¿Aceptas que el cristiano regenerado ama la ley de Dios aunque no se salve por ella? ¿Me repite? Sí, claro. ¿Aceptas que el cristiano regenerado ama la ley de Dios aunque no se salva por ella? Sí. Claro. Nosotros queremos hacer la ley. Sabemos que no nos vamos a salvar haciendo la ley, porque siempre la voy a romper. Pero por amor quiero hacer las cosas mejor. Quiero agradar a Dios en todas las cosas. Ok, Julio. Estamos en la 48. Estamos como en la mitad más o menos. Son hartas preguntas. Pero básicamente la idea es no hacer las 12 clases que yo suelo hacer. O sea, vamos a hacer muchas menos, 3 o 4. ¿Ya? No, Sinceramente, porque estamos viendo que estamos claros con esto. Hay que solamente ahondar en algunas cosas como lo estamos viendo. Pero, ¿te parece bien esta manera? Sí, me gusta y o sea, no, muy bonito, muy bien, mucho conocimiento de verdad. Y así clarifico mejor mi concepto, mi todo, pues. Me va a ayudar Exacto. mucho. Y a mí me gusta siempre explicar un poquito más, que siempre es bueno. Y claro,
te repito, estamos claros en que tú vas a seguir después con los estudios Sí, y vamos sí, a seguir ahondando en todas las cosas. Entonces, lo importante es estar seguro nomás de que no no, hay dudas doctrinales, que no hayan no, cosas no, no, que no. te compliquen. No, ¿Ok? y me gustó mucho esto de la ley y el evangelio, de verdad que sí, me ayuda a Es algo comprender. muy importante y nosotros Mm. es algo que estudiamos hace mucho tiempo y lo vamos a volver a estudiar porque nos dimos cuenta. ¿Qué te pareció el tema de la ley y el evangelio, Pedro? ¿Qué opinas de eso? ¿Fue algo Muy importante para bueno, ti es un también? gran tema porque me permitió comprender mejor la escritura, la Biblia. Antes leía la Biblia y no sabía lo que era lo que estaba leyendo, pero ahora con la opción de la ley y el Evangelio aprendí a diferenciarlo bien. Sí, Ese ayuda tema mucho, me sí. encantó, me ayudó a mejor entender la Biblia. Si no, Ay, uno no la que, entiende. Es muy bueno saber ese tema. Exacto, sí. exacto. Ok, ¿qué te pareció el método, Pedro? Diferente, no lo habíamos hecho nunca así, ¿verdad? No, pero yo creo que es comprensible también, Sí. porque Julio sabe y es una persona madura, adulta. eh, Sí, no, Es no, me gusta. la forma precisa para él. Muy Exacto, buena, Sí, muy exacto. buena. Y no, vamos me a gustó, seguir me gustó. entonces. Julio, tú me dices qué día puedes. Entonces Ujú. yo te digo, ojalá que no sea un día que tú sabes que las clases nuestras son el Son los martes y el martes miércoles. y el ¿Ok? miércoles. Pero puede ser después de la clase, antes de la clase, no hay Ah, problema ok, con eso. también. ¿Ah? Ajá, mañana cuadramos ese día para esta semana. Ese Exacto, cuando día para tú esta tengas semana. claro tus horarios y tus cosas, ¿de Ujú. acuerdo? Sí, que mañana me dice. Así que no te preocupes por eso. Julio no va a ir mañana porque tiene que trabajar, Pedro, para que sepas Sí, también. ¿Ah? Sí, lo Eh, ajá, entendí. Yo lo entendí. claro, pero sí. claramente le está haciendo algunos pitutillos Ujú. extras por ahí que los necesita económicamente. Entonces, nada que Sí, hacer. Pero la disposición es lo que yo digo, Julio. Si no se trata de estar tal como decimos, que no sea, mira, y aquí está el fanatismo, que no sea que vamos a la iglesia como fanáticos por obligación. No, uno tiene que ir a la iglesia todas las veces que pueda por la necesidad del alimento espiritual. ¿Ok? Esa es la verdad del tema. Y entonces cuando sí, uno lo discierne de esa manera, si en algún momento no puede ir porque hay una situación, porque hay un tema de trabajo que es absolutamente comprensible, no es un pecado. No te condenamos y te decimos, pero ujú. Julio, tú eres una mala persona. No, 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 no. Lo entendemos perfectamente. ¿Te das cuenta de la diferencia entre el Sí, fanatismo y sí, el creer realmente? sí. No, y este domingo pasado no fui porque mi hija, ella practica tenis allá en Los Valles, en Los Valles. Y bueno, fue un campeonato el sábado que jugó 2 veces, ganó y clasificó para el domingo a las 9 de la mañana. ¿Te Y gusta ya? entonces sí, tenía que acompañarla para que, tenía que, y la acompañé pues, porque no fue sola, necesitaba el apoyo de uno, porque todos los muchachos van con su papá y su mamá y ellos están ahí, se sienten con más confianza en el juego. Por Y supuesto, allá estuvimos, quedó por en segundo supuesto. lugar. Qué bueno, maravilloso. Pues Sí, sí, felicítame a tu hija también por eso. Y sí. créeme que lo entendemos perfectamente, Julio. Si como te digo, Mm. esto es así, es no desconectarse, pero no significa que no, es obligación y si no, No, estamos y yo condenados. quería, No es así. y yo quería ir porque era el último domingo del año, pues para mí era especial también. Le comenté a Nelly, le comenté a Nelly. Exacto. Perfecto, no hay ningún problema. Está clarísimo. Voy Ujú. a anotar aquí entonces hasta dónde nos quedamos. Sí. Ok. No, muy bueno, me gustó mucho esto y esto de la, de la comunicación de los De los atributos. atributos. Sí, Claro, y como te digo, me ayudó vamos a a ir comprender. profundizando en todas esas cosas para que se entiendan mucho mejor, así que no te preocupes. Sí. No, y en estos días que estaba reunido con mi familia, pero mi familia, nosotros, algunos familiares, tenemos un grupo de WhatsApp, le comenté al pastor. Y yo le estaba comentando a mi familia, porque yo, el libro de la doctrina acerca de Cristo, en la página 187, yo estaba leyendo en estos días la diestra de Dios. Ajá, que la diestra de Dios no es un lugar físico, ¿ok? No es un espacio circunscrito.
O sea, es como un espacio circunscrito. Bueno, eso yo se lo estoy explicando a mi familia. Y lo estoy Exacto. conversando con Manuel en estos días. Estamos en privado, lo estamos conversando. Qué interesante, ¿ah? Claro, cuando Sí. entendemos que Dios está en todas partes y en todo lugar, Ujú. entonces la diestra de Dios nunca está resumido o atribuido a un lugar especial, no, Sí, sino que es el hecho de decir que el estar a la diestra de Dios es el lugar más importante, sí, que una vez se puede decir, porque está a la diestra, es la mano derecha, está al lado de él. No, no, no es eso. Implica más. mucho Implica que está más. en pleno poder. Ah, Exactamente, el pleno poder, la supremacía absoluta que tiene ajá. Cristo como Dios mismo, justamente. Muy Sí, bien, sí, se lo expliqué a ellos y lo comprendieron, pues. excelente, pues, qué bueno, qué Sí, bueno. Por eso te digo, si este tema de estudiar la doctrina es súper importante porque a uno le va clarificando las cosas y le permite ayudar a otros que dudan también de diferentes cosas y que entiendan de una manera simple. Eso es lo que queremos realmente. Julio, sí. ¿quieres terminar tú con una oración? ¿Te parece? Este, pero mis oraciones son bastante cortas. Porque, bueno, sí, primero que nada le quiero dar las gracias a nuestro Padre Celestial, glorificarlo, pues, por habernos dado esta oportunidad, este espacio, para conocer más de su palabra, para relacionarnos nosotros también más y para hacer más fuerte la palabra del Señor, pues, porque cuando nos unimos y conversamos sobre sus promesas, sobre la palabra, sobre la escritura, estamos haciendo lo que a él le gusta, lo que a él le encanta. ¿Ok? Y detrás de nosotros también tenemos que imitarlo también en eso. Y dar gracias al Señor por esto, pues. Gracias, hermano Pablo, gracias a usted, pastor, y a tu Padre Celestial, pues. ¿Ok? Gracias, pues. Y en el Mm. nombre de Cristo oramos porque en Él Nombre de creemos y Cristo. confiamos ciertamente. Mm. Ok, Sí. entonces, Mm. nos vemos cuando tú nos digas. Ahí estamos Este, nuevamente sí. conectándonos. El lunes voy a hacer cuál es mi horario en la semana y voy a hacer lo posible para que no sea en la noche, para poder esta Perfecto. semana, ¿ok? Pero Estar de todas conectado. maneras, Julio, si quieres comunicar, o sea, quieres que nos contactemos un día en la mañana, yo no tengo ningún problema. Ah, bueno, está bien. Sí, no, Ahí, no, ahí si veo. para mí yo me levanto No, todos los porque días 6 de la mañana, mi esposa se va al trabajo, a las 8 ya estoy duchado, listo, y comienza mi día, me vengo acá al computador, me vengo a preparar los sermones, los cultos, todo el trabajo, estudios, etcétera, etcétera. Siempre estoy, como el estudio que hicimos ahora, sí, siempre estoy preparando cosas sí, para tener listas en el sí, momento necesario. Así sí. que, Claro, cuando, tengo que el lunes yo veo y el horario que me van a dar en la semana, porque no es una semana fija en la mañana, una semana, no, yo me dice, mira, Julio, hoy en la mañana, hoy en la noche, hasta las claro, 11 hasta depende de las la 12. necesidad exactamente. Sí, No te entonces, preocupes. dale, entonces ahí vamos a estar conectados porque necesito conectarme el martes y el miércoles, sí o sí. Muy bien, Y lo pues. otro, pues ese está entonces en la mañana, pues. Ahí vamos a cuadrar. Pero Muchas gracias, Julio. me gustó mucho esto de la ley Y el y el Evangelio, lo Evangelio. vamos a profundizar Sí, como te digo. Entonces ya tenemos una clase respecto a eso específicamente. Y de la lo mano. vamos a profundizar para que tú lo entiendas, ¿sí? No hay problema. Mm. No te preocupes. Y No, después vamos a bueno, profundizarlo más todavía porque siempre es importante sí. retomar todas esas cosas. Sí, Bien. me manda esta grabación, yo. Sí, sí, se la voy a mandar inmediatamente. Voy a terminar y la subo inmediatamente a YouTube. Siempre un gusto, hermano. Dale, Pero, gracias. como Amén. siempre, un gusto Espérenme. también que nos comuniquemos y que estemos juntos en esto. Chao, muchas Dale, gracias pues. por invitarme. Nos Chao. Dios vemos. lo Chao, bendiga. Julio. Bendiciones. Amén. Bendiciones Amén. a los Nos vemos, dos nos y a la vemos familia. mañana, Chao, pastor. chao. Nos vemos mañana si Dios permite. Gracias.